Hola a todos. Ese día, en el silencio de la casa, D estaba sentado junto a la ventana con la mirada perdida hacia los árboles en el jardín. Una ligera sonrisa apareció en su rostro al recordar su vida actual. Con Huyen, su esposa amable, y su pequeña hija Maya, D sentía una felicidad completa que nunca se había atrevido a soñar. Su vida ahora probablemente era lo que todos sueñan: una familia pequeña, cálida y llena de amor. Pero toda esa felicidad no era aceptada por Thuy, su exesposa. Thuy, aunque ya habían pasado años desde su separación, no podía olvidar a D. En su corazón aún quedaba un pedazo de amor por él, pero lo que Thuy no podía aceptar era la envidia. No podía soportar ver a D feliz con otra mujer, especialmente con Huyen, a quien Thuy siempre veía como la que llegó después. Los celos se habían arraigado profundamente en ella, y como una corriente subterránea, el odio seguía surgiendo lentamente. Una tarde, cuando D estaba tranquilo en su casa, Thuy apareció como un viento frío que alteraba el cálido ambiente. Se paró frente a él con una mirada fría y una sonrisa burlona. Thuy, con voz sarcástica: ¿crees que serás feliz con ella? No te lo mereces, D. No sueñes con esa felicidad. D no respondió. Su mirada estaba triste, pero su corazón latía fuerte. Entendió que Thuy nunca aceptó la realidad de su separación. Pero sus palabras no eran simples, eran celos y odio guardados durante tanto tiempo. Algo dentro de él sentía claramente que los celos de Thuy ya no eran solo emociones pasajeras, sino una obsesión. El rencor en Thuy estaba creciendo, y D sabía que una vez que ese odio se formara, nada podría alejarlo. Este odio no solo le hacía daño a él, sino que también amenazaba la paz que tenía con Huyen y Maya. Una sensación de frío comenzó a apoderarse de su mente. Sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, y que Thuy no se detendría ante ningún medio para destruir su felicidad. La envidia de Thuy no se detenía en palabras. Era como una tormenta que estaba esperando estallar, y D no sabía cuánto más podría resistir antes de ser arrastrado por su ira y su odio. Miró a Huyen y Maya, las dos personas que más quería, y su corazón se llenó de preocupación. ¿Qué podría hacer Thuy para amenazar todo lo que él tenía? La paz en la pequeña familia de ahora parecía una ilusión frágil. Una ola oscura del pasado estaba regresando, y D sabía que no sería fácil escapar de ella. Lo único que podía hacer ahora era enfrentarse a ella, sin importar lo que deparara el futuro. Esa mañana, cuando la luz del sol entró suavemente por la ventana, D se preparaba para ir a recoger a Maya de la escuela. Sus pasos apresurados resonaban en la tranquila casa. Pensaba en la brillante sonrisa de Maya, en los momentos felices al recoger a su hija de la escuela y en la simple alegría que le daba la vida junto a Huyen. Sin embargo, cuando salió de la casa, un plan malvado ya se estaba llevando a cabo justo bajo su nariz, y nadie en su familia podía imaginar lo que estaba sucediendo. Thuy, con la envidia y el odio en su corazón, había decidido no permitir que D tuviera una felicidad completa. Pero en lugar de hacerlo, ella misma contrató a un grupo de personas sin escrúpulos para llevar a cabo el plan de secuestrar a Maya. Toda la escuela donde Maya estudiaba solo era un punto temporal, un peldaño para que ella lograra su objetivo. A Thuy no le importaba la seguridad de su hija. Su único objetivo era destruir todo lo que D y Huyen habían construido. No podía soportar ver a D y Maya felices juntos. Para Thuy, esa felicidad debía desaparecer, y estaba decidida a ser la que lo lograra. Thuy estaba sentada en la sala, su mirada fría fija en la ventana, sin un ápice de preocupación. Sostenía el teléfono móvil y su voz, llena de sarcasmo y determinación, resonó en el aire silencioso. Thuy hablando con el hombre por teléfono. Hazlo rápido, no dejes que haya problemas. Solo necesito que Maya esté en mis manos y lo tendré todo.
Ya no tenía paciencia, y en ese momento Tui sentía claramente que todo había comenzado. Maya, una niña de solo 9 años, aún inocente como cualquier otro niño, no tenía idea de que estaba siendo arrastrada a un juego cruel. No sabía que era solo una pieza en el tablero de Tui, una ficha que ella estaba dispuesta a sacrificar para alcanzar su objetivo. Maya alegre salió de la escuela sin saber que todo estaba a punto de cambiar, que su vida tranquila pronto sería trastornada. Con una sonrisa inocente caminó hacia el coche, sin sospechar que la oscuridad ya comenzaba a rodearla. Para Tui, lo que hacía no era venganza personal, sino una forma de recuperar lo que ella creía que le pertenecía. No podía soportar ver a de amar a Eugene y a Maya, así que decidió destruirlo todo sin importar cuán crueles fueran los métodos. Cada paso de Tui estaba meticulosamente calculado, y ella creía que cuando Maya cayera en sus manos, todo le pertenecería a ella. De cuando recibió la llamada de la escuela, no sabía que la felicidad de su familia estaba siendo amenazada. Un sentimiento de ansiedad y preocupación creció en su pecho cuando se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como pensaba. Todo lo que había construido durante tanto tiempo estaba siendo amenazado, y no podía imaginar que la persona detrás de esta amenaza fuera Tui, su exesposa, a quien pensaba que ya había olvidado por completo. Mientras tanto, Maya, la niña inocente, caminaba bajo el cálido sol, sin saber que lentamente se estaba convirtiendo en parte de una conspiración malvada. Pronto entendería que no todo en este mundo es tan hermoso como parece. Y la felicidad a veces puede ser arrebatada de una manera cruel e inesperada. Cuando Dee entró en la escuela, no estaba preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Cada uno de sus pasos era apresurado, pero cuando escuchó el mensaje del maestro, fue como si lo hubieran golpeado con un rayo. La escuela seguía tranquila, pero en la mente de todo había comenzado a cambiar. No podía creer lo que acababa de oír. Maestro corriendo hacia Dee con expresión preocupada. Señor, de alguien ha venido a recoger a Maya. Dijo que era un familiar de ella. No podemos retenerla sin el consentimiento de los padres. Dee se quedó paralizado, los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera entender lo que acababa de escuchar. Miró a su alrededor, sus manos temblaban, pero no había ninguna respuesta. Se preguntaba, ¿quién podría haber venido a recoger a su hija sin su consentimiento? Una sensación de inseguridad invadió su mente como una ola rompiendo violentamente. Maya solo tenía 9 años. ¿Cómo podría ella tomar una decisión así? No tenía tiempo para pensar más. De inmediato salió corriendo de la escuela. La ansiedad lo consumía como una llama en su pecho. Corrió hacia casa lo más rápido que pudo, pero su corazón se sentía pesado, como si una roca lo aplastara. Cada paso parecía alargar más el miedo que no podía disipar. Cada segundo pasaba como una interminable sensación de pánico. No sabía lo que tendría que enfrentar, pero el peligro era cada vez más evidente. Al llegar a casa no encontró a Eugene en la habitación. Todo estaba extrañamente en silencio. La casa, que normalmente estaba llena de risas de Maya y las llamadas de Eugene, parecía vacía. Llamó con fuerza, Eugene, pero no obtuvo respuesta. Caminó rápido por las habitaciones, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso sentía más pesado. Cada habitación que abría estaba vacía, no había nadie allí. Una sensación de frío lo envolvió. Se quedó inmóvil, su mente daba vueltas con miles de preguntas sin respuesta. En ese momento ya no tenía dudas, todo estaba claro, algo terrible estaba ocurriendo. La paz que pensaba haber construido en su vida se rompió de repente como un vaso de cristal hecho trizas. Todo en lo que había confiado durante tanto tiempo ahora solo eran fragmentos rotos. Dee trató de calmarse, pero el miedo lo dominaba. No podía entender lo que estaba pasando, y aún menos podía creer que en solo unas pocas horas su vida había cambiado por completo.
Su mundo que parecía tan tranquilo ahora estaba hecho pedazos, y solo quedaba la preocupación y la confusión al no saber en qué lugar podría encontrar a Maya y Huyen. Cuando Huyen entró, sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. Entró rápidamente en la habitación y de repente se desplomó en la silla, su rostro pálido como si hubiera pasado por una pesadilla. Las lágrimas caían por sus mejillas sin poder detenerse. La situación era tan inesperada y dolorosa que no podía entender qué estaba sucediendo. Huyen, gritando entre lágrimas con la voz ahogada: ¿Dónde está Maya? ¿Dónde está ella? ¿Por qué nadie la ha visto? Está bien, ¿sabes dónde está ella? Cada palabra de Huyen era como una cuchillada en el corazón de D. La miraba sintiendo como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Intentó mantenerse tranquilo, sujetó la mano de Huyen, pero su mirada no podía ocultar el pánico. Un sentimiento de desesperación lo envolvía, su corazón estaba tan pesado que no podía describirlo. Nunca imaginó que algún día tendría que enfrentarse a algo tan terrible. Con el corazón destrozado, su voz temblorosa tratando de calmarse: Yo la encontraré. No te preocupes, la encontraré. No tengas miedo, encontraremos a Maya. Estoy seguro de que la encontraremos. Las palabras de D trataban de aliviar la preocupación de Huyen, pero él mismo no podía ocultar el pánico que sentía por dentro. Todo estaba dando vuelta. No sabía qué hacer a continuación, solo podía repetirse a sí mismo que encontraría a Maya, pero por dentro la ansiedad se desbordaba. Huyen lo miró, sus ojos llenos de desesperación, ya no sabía en quién confiar. Todo se volvió incierto y oscuro. Los dos se miraron en silencio sin saber qué hacer a continuación. Pero en ese momento no sabían que la verdad que buscaban estaba en manos de Thuy. Ella, con su obsesión y celos, ya había planeado todo desde hace tiempo. Cada paso que daba Thuy había sido cuidadosamente calculado, y ahora ella tenía el control de todo. D miró a Huyen, sus ojos vacíos, sin saber qué hacer. La desesperación lo arrastraba como un remolino. Pero solo por un instante se dio cuenta de que, más allá de enfrentar la dolorosa verdad, solo le quedaba una opción. Una opción que nunca quiso considerar. Pero ahora era el único camino que le quedaba para salvar a su hija. D respiró hondo, tratando de mantener la cabeza fría. En su corazón, el amor por Maya y Huyen era más fuerte que nunca. Pero por mucho que lo intentara, había algo que no podía cambiar. Todo ahora estaba fuera de su control, y Thuy, su ex esposa, era la que tenía la llave única que llevaba a Maya. En ese momento de desesperación se dio cuenta de que solo enfrentándose a Thuy podría salvar a Maya y reconstruir lo que se había roto. Pero Thuy estaría dispuesta a liberar a Maya. ¿Y qué hará él para salvar a su hija? D ya no podía quedarse quieto. La preocupación dentro de él crecía cada vez más, como una ola que se desborda. Sabía que no podía quedarse esperando. No podía dejar que la desesperación apagara su cordura. Todas las dudas en su mente apuntaban hacia Thuy. Ella era la que estaba detrás de todo eso, estaba claro como el día. No había más tiempo para pensar, no había espacio para dudar. Debía actuar de inmediato. La decisión estaba tomada, iría a ver a Thuy. Aunque no sabía qué sucedería a continuación, tenía que enfrentarse a ella. No había otra opción, no había marcha atrás. El miedo dentro de él aumentaba, pero el amor por Maya y Huyen era lo único que lo impulsaba a seguir adelante. Cuando D entró en la casa de Thuy, el aire estaba tan frío que parecía como si hubiera entrado en un lugar ajeno. Thuy estaba sentada sola en la sala, la luz tenue reflejaba en su rostro frío. Al ver a D sonrió con una mueca, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Una sonrisa que no tenía nada de cálido, solo desafío y satisfacción. Dentro su corazón latía con rapidez, pero trató de mantener la calma sin dejar que sus emociones dominaran su razón. La miró fijamente, su voz se ahogó, pero estaba llena de determinación.
de temblando pero tratando de mantener la calma. «Fuiste tú, Tui. Tú secuestraste a Maya». Tui no respondió de inmediato, solo lo miró con desafío. Sus ojos estaban fríos, sin emoción alguna. Tras un breve silencio, ella soltó una risa burlona, su voz profunda y llena de sarcasmo. Tui, riendo con una mueca, mirando a De con desafío, «Sí lo hice. Y si quieres salvar a tu hija, tendrás que cumplir con mis condiciones». Cada palabra de Tui era como un cuchillo clavándose en el corazón de De. No podía creer que las cosas hubieran llegado tan lejos. Tui ya no era la exesposa que conocía, ahora era un monstruo con un corazón frío dispuesta a hacer lo que fuera para destruir su vida. De frunciendo el ceño, su voz tensa. «¿Qué condiciones, dime?» De sentía que lo estaban empujando a una esquina sin salida. No podía dar un paso atrás, no podía dejar que Maya sufriera más. Tui lo miró, sus ojos brillando con satisfacción al ver que De estaba dispuesto a escuchar sus condiciones. Tui mirándolo fríamente sin mostrar emoción. «Transfiere toda tu fortuna a mi nombre. Esa es la única condición. Si no lo haces, Maya nunca volverá». Cada palabra de Tui golpeaba la mente de De como un martillo. No podía creer lo que estaba oyendo. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado ahora, estaba siendo puesto en esta situación. Toda su vida, todos esos años de esfuerzo para construir una familia, ahora se desmoronaban bajo la oscuridad de Tui. De sintió su corazón como si lo estuvieran apretando. Lo que él había considerado su patrimonio, lo que había trabajado toda su vida para obtener ahora, era el precio para salvar a su hija. Miró los ojos asustados de Eugene, la imagen de ella buscando desesperada a Maya entre lágrimas apareció en su mente. Ya no tenía otra opción. Si esa era la única forma de salvar a Maya, tendría que aceptarlo. Pero en su corazón sabía que el precio era demasiado alto y que todo cambiaría. No quedaba tiempo para pensar más. De solo podía aceptar la dolorosa realidad de que para salvar a Maya tendría que pagar el precio más alto que jamás imaginó. De sintió que sus ojos se quedaban sin vida. Cada palabra de Tui era como una cuchillada en su corazón, pero no podía quedarse allí quieto. Miró los ojos de Eugene, la imagen de Maya, su pequeña hija amenazada, y en ese instante todo lo que había valorado se volvió inútil. Para él, el amor por Eugene y Maya lo era todo. El sentimiento de pérdida y dolor lo invadió, pero no podía permitir que ellos sufrieran más. Su decisión ya estaba tomada, aunque tuviera que sacrificarlo todo. De apretó los puños, su voz se ahogaba y su corazón parecía desmoronarse en su pecho. No podía seguir viendo cómo ella, su hija, sufría ni un segundo más. De con la voz entrecortada, el corazón hecho pedazos, «Acepto. Lo que quieras lo haré, solo quiero que salves a Maya». Tui se levantó, su rostro mostraba satisfacción, su sonrisa era la de una vencedora. No esperaba que De aceptara tan rápido, pero esa era su victoria y la derrota inevitable de De. El sentimiento de pérdida creció dentro de él, pero sabía que lo único que podía hacer en ese momento era proteger a su familia. Tui había ganado, pero él había decidido pagar ese precio. Tui con una sonrisa burlona, voz llena de triunfo. «Muy bien, De. Cumpliré mi promesa, la niña será liberada». Después de decir esto, Tui se sentó de nuevo, su rostro reflejaba satisfacción al saber que todo estaba bajo su control. Pero para De todo esto, solo era un trato, y el precio que tenía que pagar era la felicidad que había creído que podría conservar para siempre. Sentía que su mundo se estaba desmoronando, pero al mismo tiempo, esa era la única opción para salvar a Maya. Eugene permaneció en silencio detrás de sus ojos llenos de lágrimas, su corazón roto de dolor. No sabía lo que él había hecho, pero entendía que para De Maya y ella eran todo. Quería preguntar, quería entender. Pero las lágrimas que ahogaban su garganta le impedían hablar.
Huyen temblando con las manos apretadas, voz llena de preocupación. ¿Realmente vas a sacrificarlo todo solo para salvar a Maya? De se dio vuelta para mirar a Huyen, sus ojos llenos de determinación. En ese momento no podía mentir. Todo lo que hacía cada sacrificio y decisión era solo por la felicidad de ella y Maya. No podía vivir sin ellas. No podía permitir que nadie lastimara a las personas que más amaba. De mirando a Huyen con voz decidida, mirada sincera, Maya, y tú sois todo para mí. Haré lo que sea para mantenernos juntos. Con estas palabras, De lo arriesgó todo desde sus bienes hasta su fama, e incluso su propia vida solo para proteger la felicidad de Huyen y Maya. Eligió este camino lleno de dolor, sabiendo que no habría vuelta atrás. Pero para él, el amor y el sacrificio eran lo más importante, y pase lo que pase, nunca dejaría a su familia. La historia de De y su familia, aunque llena de heridas y pérdidas, es una historia de un amor poderoso, sacrificio incondicional y decisiones que no tienen marcha atrás. El amor puede llevar a las personas a tomar decisiones difíciles, pero también es lo que ayudó a De a superar todos los desafíos, no importa el precio que tenga que pagar. Cuando De miró a Huyen y Maya supo que aunque todo cambiara, aunque perdiera todo mientras ellos estuvieran a salvo y felices, no tendría arrepentimientos. Pero en lo más profundo de su corazón también entendía que la vida nunca es fácil. Las decisiones que había tomado lo seguirían durante toda su vida, y tendría que vivir con las consecuencias de lo que había elegido. Thuy, aunque había alcanzado su objetivo, no podía comprender por completo el sacrificio de De. Ella había ganado este juego, pero ¿esa victoria le traería paz o felicidad? Mientras tanto, De había demostrado a todos que el amor, por más que haya que sacrificar, sigue siendo la motivación más poderosa, la cosa más valiosa que una persona puede tener. Y con Maya, una niña inocente, crecería bajo el amor y la protección de sus padres, sin importar cuán difícil fuera la vida. La historia de De no solo es una historia de sacrificio, sino también una lección de amor incondicional. El amor es la fuerza que nos permite superar cualquier desafío. Es la razón por la que las personas siguen luchando no solo por sí mismas, sino por aquellos que aman. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de De? ¿Creen que el amor siempre lleva a decisiones tan dolorosas como esta? Compartan sus pensamientos en los comentarios debajo de este video. También pueden dejar un comentario sobre las decisiones difíciles que han tenido que enfrentar en la vida. No olviden dar like y suscribirse para no perderse las historias emocionantes de los próximos videos.